Buenas tardes, mi nombre es Damaris Amarilis Estrada Estrada, con carné 2011-24-47-3. El curso de esta actividad es Teoría de la Poesía y el Ensayo, por la licenciada Dora Reyes Santa Cruz. En este momento hablaré sobre mi resumen y las ideas principales que se obtuvieron de la métrica española de Antonio Quilis. El objetivo de la métrica ocupa como estudio la versificación, que es la parte de la ciencia literaria que se encarga de la especialidad y conformación rítmica de un contexto lingüístico estructurado en forma de poema. El estudio métrico comprende tres partes fundamentales: el poema, la estrofa y el verso. El poema es un contexto lingüístico en el cual el lenguaje tomado en un conjunto de significante y significado como materia artística alcanza una nueva dimensión formal que, en virtud de la intención del poeta, se realiza potenciando los valores expresivos del lenguaje por medio de un ritmo pleno. El ritmo supone una especial ordenación de los elementos que constituyen la cadena hablada, tanto estrictamente fónicos, cantidad, intensidad, tono y timbre, como lingüísticos, fonema, sílaba, palabra, orden de palabra y oraciones. La estrofa es por consiguiente el orden inferior al poema y superior al verso y constituye el periodo rítmico. Una estrofa solo puede constituir poema por voluntad del poeta, bien sea una original y nueva, bien responda a uno de los distintos tipos que se han fijado a lo largo de la historia de la versificación y que el poeta tradicionalmente acepta. El verso es la unidad más pequeña, la menor división estructurada que encontramos en el poema. Solo tiene razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa y luego del poema. Plan de la obra. En este vamos a tomar en cuenta los apartados fundamentales, que es el verso, la estrofa y el poema. Y por razones de índole metodológica, empezamos el análisis por unidad menor para llegar sucesivamente hasta el poema. El acento. Nuestra versificación, como nuestra lengua, se basan en el ritmo intensivo o acentual, no en el cuantitativo, como eran la griega o latina. Por ello, ha resultado siempre infructuoso el intento de algunos preceptistas que quisieron asimilar el ritmo intensivo de nuestros versos al cuantitativo. Y del mismo modo, los poetas que han ensayado la aplicación de las estructuras silábicas, sílabas largas o breves, de la versificación clásica han desembocado al final de unos determinados esquemas acentuales. Las palabras acentuadas y palabras inacentuadas en español. Es evidente que toda palabra aislada, sacada fuera del contexto en que se halla, se presenta una sílaba con una determinada carga acentual, pero las cosas cambian cuando esa misma palabra se encuentra situada en la cadena es hablada. En la frase se percibe claramente la presencia de sílabas tónicas en una palabra determinadas y su ausencia en otras. Las palabras con dos sílabas acentuadas. En condiciones normales, tan solo un grupo de palabras, los adverbios en mente poseen dos, que son 21 sílabas tónicas, miserablemente, solamente, radicalmente, y estos podrían ser unos ejemplos de este tipo de presentación de sílabas acentuadas. En la clasificación de las palabras por la posición del acento, pues en esta también se ve lo que es la importancia de una palabra y se tiene que ubicar según su clasificación. Clasificación de los versos en cuanto a la posición de la última sílaba acentuada. Tenemos el verso oxítono, verso paroxítono, verso proparoxítono, y estos pues hacen de que tengan diferente tonalidad, lo que son los poemas, y que siempre pues en los versos pues van a estar integrados estos mismos.
Los fenómenos métricos relacionados con la posición del último acento versal, la condición del verso. Esto pues conlleva consigo unos fenómenos métricos constantes que afectan al número de sílabas. Por eso es muy importante que se tiene que analizar este tipo de fenómenos métricos. En lo que es la clasificación de los versos en cuanto al ritmo de intensidad, en español todo verso tiene siempre un acento en la penúltima sílaba. Si el verso es compuesto, lleva un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio. La rima es el total o parcial identidad acústica entre dos o más versos de los fonemas situados a partir de la última vocal acentuada. Lo importante en la rima es la percepción de una igualdad de timbre. Por lo tanto, un fenómeno acústico no gráfico, aunque como la letra lo son en representación de los fonemas, en una lectura no articulada siempre existe la sensación de esa equivalencia acústica. Entre estos pues también podemos encontrar las clases de rima y esto pues es para la clasificación, hay que tener en cuenta tanto su timbre como su cantidad. La rima total es la reiteración en dos o más versos de una identidad acústica en todos los fonemas que se encuentran a partir de la última vocal. En la disposición de las rimas pueden adoptar en la estrofa ciertas combinaciones y en estas pues hay una clasificación de las más importantes: rima continua, rima gemela, rima abrazada y rima encadenada. También en las clases de versos, según el número de sílabas, el metro, número de sílabas que posee un verso, tiene importancia excepcional para regular la sílaba, que es mejor conocida y la inusual a lo largo de toda nuestra métrica. Las sílabas métricas. Al medir la cantidad total de un verso hay que tener en cuenta dos factores: el número de sílabas fonológicos, que por ser un hecho del lenguaje es constante, y la siguiente, los fenómenos métricos. Sí, pues en esta está integrado lo que es la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. Y lugar del acento en la última palabra del verso. Son hechos de habla que adquieren valor métrico por voluntad del poeta en orden a una superior función expresiva. En esto pues también podemos conocer lo que son los fenómenos métricos en el cómputo silábico. Y pues estas pueden agregarse los fenómenos métricos que pudiéramos conocer: la sinalefa, la sinéresis, diéresis y el hiato. También en la clasificación de los versos según el número de la sílaba se pueden encontrar los simples, compuestos, también lo que es el verso simple de arte mayor y el verso de arte menor. En lo que es la pausa, tono, encabalgamiento, podemos ver la emisión de cada grupo fónico requiere un descanso más o menos a lo largo de su final, que llamamos lo que es la pausa. Este puede estar motivado y las necesidades fisiológicas según la idea que está causando la misma estrofa que será el verso. De esta manera pues se pueden clasificar lo que son estas características de un texto. De igual manera, se habla del tono, que el tono es el responsable del comportamiento metódico de cada verso en particular y de la estrofa en general. El verso encabalgante y el verso encabalgado, como en el que consiste en la escansión de un lexema en la oración específica entre dos versos, y creemos necesario hacer distinción entre versos de encabalgado y encabalgante. Lo que es el braquitisquio o hemistiquio corto es la estructuración pausal más breve del verso castellano. Esto no llega a 4 tiempos. Bueno, de esta manera es como se ha dado a conocer ciertas ideas principales que se encontraron en este documento de Antonio Quilis sobre la métrica española, características
muy importantes en las cuales nosotros como estudiantes debemos de identificar al ver un poema, al leer diferentes versos de diferente clasificación. Esta herramienta, este documento nos sirve para identificar lo que son directamente fenómenos métricos, análisis métrico, el análisis de las pausas, el análisis de tono, el análisis de la rima y definitivamente la estructura del texto del poema que estamos conociendo. Licenciada, ha sido un gusto para mí, muy interesante el documento. Se agradece por el documento, que en realidad pues en nuestro curso es muy importante conocerlo y seguirlo conociendo, no solo con esta actividad, sino en el caso como estudiante, pues volver a hacer otro análisis del mismo, que es muy interesante. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.